La fundación apenas comenzó su actividad, inmediatamente creó el Premio Anual Transgenérico, que entonces este año cumple 20 años y lo vamos a celebrar con 3 amigos de la fundación, autores también, Gustavo y Crina, autores de la fundación. Tenemos la suerte de tenerlos dentro del catálogo y puedo decir que amigos míos también, que tengo mucha suerte de poder compartir con ellos. Em, Crina próximamente va a ser publicada porque Crina fue la última ganadora del premio y ahora es jurado y le tocará decidir junto con Carlos Sandoval, Irma Chumaceiro, Violeta Rojo y Jordi Carrión, le tocará decidir a quién le entrega el testigo del Premio Anual Transgenérico. Tenemos a Gustavo Valle, que Gustavo ganó el premio con una maravillosa novela que se llama Happening, que Crina la estaba mostrando allí, que tiene esa portada Happening que tiene. Y Gustavo además es un buen amigo de la fundación y nos pareció, apenas lo invitamos a conversar y a celebrar el 20 aniversario de el premio, dijo, no importa, me queda un poco atravesado esa hora, pero yo hago el esfuerzo de estar allí con ustedes. Gustavo, Crina, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde en este rato de celebración. Para también, porque hay que decirlo, esto también es para celebrarlos a ustedes como ganadores del premio y como autores del fondo de la fundación, del fondo editorial de la fundación. Bueno, gracias, Diana. La verdad ha sido un honor recibir la invitación. A mí no deja de sorprenderme que sean 20 años ininterrumpidos de trabajo, la verdad, constante de parte de la fundación y sobre todo del premio. No sé si en el país haya un premio que tenga tantos años de constancia de manera ininterrumpida, ¿verdad? Que provenga de un esfuerzo del mundo privado doblemente, ¿no? Encantado de estar acá y acompañado de grandes amigos y gente muy admirada. Gracias. Gustavo, ¿se te escucha un poquito mal o soy solo yo que te escucho mal? No sé. Viajanira, ¿tú lo escuchaste bien? Yo lo escucho bien. Pero estaba con interferencias. Bueno, yo también quiero agradecer que estoy aquí y que estoy con ustedes y que soy la próxima autora. Es un gran honor y así me siento, de verdad. He hecho un pequeño, no sé, una pequeña tarea ayer. Hice una recapitulación de los 20 años del concurso. ¿Quién ganó? ¿Qué género? Y eso arroja unas conclusiones muy interesantes. De verdad que sí, porque como siempre, cuando uno ve la lista de ganadores o de obras ganadoras de algún concurso, puede darse cuenta de las tendencias literarias que tienen fuerza según los momentos, según los años. Una vez lo hice Crina, con... Ajá. Disculpa que te interrumpa, pero es que estaba pensando en algo con eso se me ocurrió algo con eso que dijiste. Fíjate, ciertamente el premio en los ganadores arroja una tendencia y ya Carlos nos hablará de esa tendencia, digamos, de forma crítica. Pero la particularidad del premio transgenérico es que el jurado lee a ciegas porque es un premio con seudónimo. Entonces pareciera que nos da un mapa de lectura también, ¿no? En esa selección de ganadores.
¿Qué arroja el mapa que tú hiciste? ¿Qué arroja? Bueno, varias cosas. Hay como mucha evolución entre el primer diseño y el segundo. El primer diseño está definitivamente marcado por ensayo, comenzando con ensayos complejos, serios, históricos, políticos. Hay 6 ensayos entre el año 2001 y 2010. En cambio, desde 2011 hasta ahora, solo hay 3 que pude calificar de ensayo y no son ya tanto ensayo. Son cosas como que se contaminan de crónica, de diarios, aparece diario como género, de tendencias personales se fragmentan. Aparte, Wilfredo Machado y la obra de él, que era como muy precursora de lo que ocurre últimamente. Los ensayos son fragmentados, tienen poesía, tienen cosas. Las novelas comenzaron a ganar con fuerza a partir de la novela de Gustavo Bay. Antes había una sola novela que era la de Francisco Bassiani, que ya era un clásico, digamos, ¿verdad? Pero desde que ganó Gustavo Bay, yo creo que este diseño hay 4 novelas. Y bueno, novela se puede decir que por su naturaleza ya es un género híbrido, transgénero prácticamente, dentro de todo. Entonces, bueno, arroja cosas interesantes, pero eso que lo diga Carlos, todo eso. Sí, ahí está Carlos. Él hace señales que no puede hablar. ¿O que... No tiene micrófono, me parece. Porque si tiene micrófono. No, sí tiene micrófono. Lo que creo es que nos está timando. Yo sé hablar el lenguaje de señas, si quieren traduzco. Dime, de verdad no entendí. No. Me mandó a callar. Tiene un problema con el audio, dice. Que no nos escucha. Pero que él no puede hablar. ¿Qué hacemos? Sí, entiendo que necesitamos que el equipo técnico de LOCAP le permita a Carlos abrir su micrófono, al usuario de Carlos abrir el micrófono para que él pueda hablar. Si nos pueden ayudar, que me imagino me están escuchando. Una amiga acaba de escribir que necesita una Ajá, ahora creo que sí te escuchamos, Jaime. Ajá, me oye. Carlos, ya yo, Oye, ahora sí, perfecto. Ah, ahora me sí, lo oyen. logramos. Bueno, sí, bienvenido. Es que no podía hablar porque no tenía técnicamente la posibilidad de hacerlo porque ya ven cómo es el país, llegué a buena hora, pero había conflictos en la alcabala para dejarme entrar por la seguridad. Luego, bueno, en fin, perdón. Yo quería hablar en general, y ustedes ya lo han hecho, del premio transgenérico. No lo hemos hecho, estaban, Carlos. Hemos estado aquí en bueno, una yo voy a hablar del premio introducción. transgenérico y después voy a hablar en específico, les voy a hacer algunas preguntas a mis colegas, amigos, Mira, Gustavo y Kirina Ver. para dejarte Dime. la batuta de esto, porque usted es el crítico y yo aquí era solo para saludar y comenzar la conversación y darle la bienvenida a Gustavo y a Crina. Te voy a decir algo y te lo dejo ahí. Crina hizo un mapa de los ganadores y ya vio que a partir de Gustavo es que las novelas ganaron impulso dentro del premio Prestigio. transgénérico. Ajá. Exacto. Mira. Y que antes era más ensayo y sobre todo ensayo histórico. Ahí te dejo esa para que tú en tu evaluación crítica sobre los 20 años del premio transgénérico
veas cómo atajas ese lanzamiento de Crina. Y te Esa dejo para que curva. converses con Crina y Gustavo. Gracias. Ahí te dejo esa Gracias. curva. Gracias. Bueno, no es la única o no son las únicas obras de narrativa que se premiaron en el transcurso de estos 20 años. Antes se premió un libro de Wilfredo Machado, un libro de cuentos titulado Poética del Humo. También se ganó el premio Francisco Maciani con un libro de cuentos Angelina y los pajaritos de Angelina y su mujer, algo así. Pero en efecto, el primer premio se le dio a una poeta, si mal no recuerdo. Y en el transcurso de estos 20 años, el premio transgenérico, como ustedes saben y como quienes me escuchan, también lo tienen quizá muy claro. No que se va a premiar una obra que combine varias modalidades genológicas, que tenga un poquito de narrativa, un poquito de poesía, un poquito de ensayo. No, el premio transgenérico tiene ese nombre porque quienes idearon el premio pensaron que en lugar de restringirlo a un género particular en un año determinado, era mejor que los jurados decidiesen entre el cúmulo de materiales que llegasen, que decidiesen cuál era de entre todos esos géneros y a veces disciplinas, porque el premio también recibe trabajos de historia, de política, de antropología, de psicología, que los jurados decidieran, repito, cuál era, lleva el nombre transgenérico. Sin embargo, ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que eso ha creado el efecto que algunos autores han creído que, como era un premio que combinaba varias cosas, han escrito y enviado y han ganado en algún caso textos donde aparece la hibridación de géneros literarios, como el caso, por ejemplo, de Alberto Hernández, que se ganó el premio hará un par de años con una novela que combina la poesía con la novela, con la crónica y con la reflexión ensayística. ¿Cómo se llama? El nervio poético se llama. Efectivamente, como ha dicho Crina, la novela ha ido ocupando en los últimos años quizá un puesto importante porque recordarán que el género novelístico o la novela es el que tiene más prestigio social, el que impone de algún modo dentro del conjunto de los géneros literarios, el que impone la emancipación del anonimato de algún autor e incluso a veces de una literatura. Por razones que tienen que ver con la dinámica propia de la cultura literaria. Ahora bien, durante 20 años consecutivos, sin fallar un año, el premio transgenérico se ha ido convirtiendo en el más prestigioso del país, quizá por la calidad de los premiados, por la condición de los jurados, por el metálico que reciben los ganadores, pero sobre todo por la seriedad con la cual la organización del premio ha llevado este certamen durante 2 décadas. Diré más, creo que es el único premio importante que se está, aparte del transgenérico, no hay otro premio de esta estatura intelectual que se esté entregando en el país. Ahora voy a hablar un poco del par de ganadores de este premio que tenemos con nosotros esta tarde. Voy a empezar por Gustavo Valle, perdóname, Crina, yo sé que debería empezar por la chica, según dicta el lugar común educativo. Pero es que Gustavo comenzó su carrera narrativa y su carrera como escritor mucho antes de Crina. Ya hablaré del caso particular de Crina. Gustavo es un autor que antes de ganar el transgenérico ya tenía otro premio importante también en el género novela, con una novela que se llama Bajo Tierra, que había coronado el premio, ya no existe lamentablemente, el premio Adriano González León, que otorgaba, entre otros organismos, la editorial Norma de Colombia, pero que tenía una sucursal, una franquicia aquí en Caracas.
Esto indica que Gustavo, en el contexto de nuestra narrativa, ocupa un sitio singular e importante porque es un narrador que materializa elementos temáticos y estructurales que tienen que ver con una búsqueda, siento yo, desde el punto de vista crítico, con una búsqueda que su narrativa y su poética particular ha estado mostrando en sus productos narrativos, sobre todo por la fortuna que tiene de haberse ganado unos premios que luego se transformaron no solamente en un material para leerlo, sino por el prestigio que acarrea la obtención de algún certamen. En la narrativa entonces de Gustavo, observamos que hay una marcada necesidad de mostrar asuntos de la topografía de Caracas por un lado y de tocar temas que mueven la sensibilidad de los personajes desde el punto de vista intelectual, de la reflexión de lo que esos personajes hacen en sus materializaciones narrativas. Y por otro lado, la reflexión sobre el país, la reflexión sobre su lugar en el mundo y por el otro lado también la búsqueda de una posible solución en el seno de las tramas, no en el seno, digamos, extraliterario, la posible solución de algunos de los conflictos que se le presentan en el juego narrativo y en el argumento que están materializando. En el caso específico de la novela que ganó el transgenérico, en su momento, Happening, observamos que el personaje, no voy a hacer spoiler para que quienes no han leído la novela pues se acerquen a ella, traten de ubicarla y leerla. En el caso del personaje protagonista de la novela, vemos que es un personaje un poco desasido de una direccionalidad en su vida, es decir, anda buscando como un acomodo en el desarrollo de su personalidad y de su propia vida, y de pronto pues se ve inmerso por razones azarosas, se ve inmerso en una situación que lo lleva a una difícil condición al punto de que termina purgando una condena. Sin embargo, cuando uno termina la novela, y esto es muy típico también de la otra novela de Gustavo Bajo Tierra, hay una posibilidad cuando uno termina de leer la novela, hay la posibilidad de redención en virtud de los enseres culturales, estéticos y hasta de lo que el protagonista entiende como experiencia de vida, entiende que ha sido ese tránsito para producir una nueva cosa. Lo que quiere decir, a fin de cuentas, que en las novelas de Gustavo siempre queda una puerta abierta para mirar pese a los avatares trágicos y dolorosos que a veces nos cuenta, hay una posibilidad de rescate y de resurrección, digamos, espiritual en los personajes. ¿Estás de acuerdo conmigo, Gustavo, o estoy especulando vanamente? Estás especulando muy bien. No, me gustó mucho todo lo que has dicho, la verdad que te lo agradezco enormemente y me parece que has hecho incluso una excelente síntesis, ¿no? Un excelente resumen de lo que es la novela y que para uno como escritor siempre resulta muy difícil cristalizar o conceptualizar, sobre todo porque por ejemplo, yo he estado pensando, esta es una novela que se publicó ya hace 7 años, ¿no? Del 2013. Entonces, por lo tanto, digamos, a mí, yo estoy ya un poco más alejado del texto, porque ya he estado en otros proyectos que me han ocupado la cabeza y la siento un poco más distante. Y esa distancia me ha permitido unas cosas muy interesantes, que es, por ejemplo, ver cómo yo veo mi propia novela, cómo la vi cuando la hice, cuando la escribí, y cómo la puedo ver ahora, ¿no? Y es curioso porque, así como en los lectores, las lecturas van modificando con el tiempo. No es lo mismo leer un libro cuando uno tiene 20 años que leerlo cuando uno tiene 40. Para nosotros los escritores nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo sentía que hace varios años atrás esa novela había tenido dos orígenes o dos puntos de partida, que era el teatro, una especie
¿cómo se diría?, de tratar de solventar una cierta frustración con unos cursos teatrales que yo llevé cuando tenía apenas 16, 17 años y que no se pudieron realizar. Y por otro lado, el paisaje del Golfo de Cariaco, que fue un paisaje que me acompañó muchísimo a lo largo de un año casi, a mis 17 años. Yo pensaba que ese era el punto de partida de esa novela y era el eje, y están esos elementos ahí, por supuesto, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que esa mirada que yo tengo sobre mi propio libro ha derivado hacia otro eje, que es la importancia del escape y de la huida. Como bien dijiste, Carlos, es un libro en el que el personaje está en una especie de búsqueda frenética, ¿no?, de algo, pero esa búsqueda se propicia a partir de una huida, de un escape. Yo recuerdo que cuando yo escribí esa novela, originalmente, el término huida o escape no estaba muy valorado. No estaba dentro del mapa de las situaciones de los venezolanos, ¿no? Huir o escapar era no enfrentar los problemas y por lo tanto era un acto de cobardía. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que nuestra sociedad ha ido deslizándose hacia ese elemento. Es decir, el escapar y el huir se han convertido en una marca muy, muy fuerte dentro de nuestra condición, ¿no? Y entonces ahora que leo la novela, yo la empiezo a ver más por ese costado, ¿no? Porque en efecto, todo lo que desata la trama de la novela es producto de un escape, de una huida. Eh, pero me habías preguntado algo sobre el personaje, de la redención. Puede ser, no sé. La verdad es que no sé, qué sé yo, Kundera decía que una novela era una yuxtaposición de emociones, decía, ¿no? En todo caso, si ocurre es porque me gusta juxtaponer o combinar diversas emociones dentro de los personajes y la trama de la novela, pero no con el fin de generar una redención o que haya un camino del héroe, digamos, cerrado y cíclico, donde al final haya un aprendizaje o una modificación. No sé si lo hago con ese propósito, ¿no? Creo que lo hago básicamente con un propósito estético, ¿no? Es decir, en todo caso, si bien el final de Bajo Tierra, perdón, Happening es engañosa, porque Happening tiene como dos finales, ¿no? Tiene un final que es esa especie del happening panorámico del mar, ¿no? Que es ese trabajo de Tadeusz Kantor, que yo lo que hago es básicamente copiarlo, ¿no? Por cierto, un paisano de Crina, un maravilloso y talentosísimo paisano de Crina, Tadeusz, admiradísimo por mí, de donde yo obtuve, bueno, no solo el título, sino casi el sentido de esa trama al final, ¿no? La construcción de un happening frente al mar, esa especie de delirio que propone Cantor. Bueno, eso es uno de los finales. De hecho, hay personas que me dijeron, esa novela termina ahí, pero yo sentía, por supuesto, que no terminaba ahí. Eh, eh, a pesar de todo, de su búsqueda y a pesar de la empatía que uno podía sentir con el personaje, ese personaje había cometido un delito y ese delito tenía que ser castigado o él tenía que compensar ese delito con algo y ahí es donde ocurre ese segundo final de la novela, ¿no? Así que no sé si son intenciones o propósitos de redención, sino digamos, como decías vos, como la solución del conflicto, ¿no? O sea, es decir, está movido más por un interés estético de construcción de la pieza narrativa que por hacer que el personaje realmente tenga un final de salvación, ¿no? Sí, sin duda, me parece muy pertinente y efectivamente es lo que ocurre, ¿no? Porque nunca descuidas el interés estético de la obra y justamente yo fui jurado de esa edición
y justamente por eso nosotros premiamos la pieza, porque está muy bien construida, y además especulábamos quién será este autor, esas cosas que siempre hacen los jurados cuando están deliberando o para darle el premio a algún texto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo recibiste el premio? O sea, yo he dicho que efectivamente estoy convencido de ello, que es uno de los premios más prestigiosos ahorita del país. Hace 7 años, cuando recibiste el premio, me imagino que, claro, te emocionaste mucho y tal, pero tienes al premio transgenérico como un logro importante en tu carrera. Sí, 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 sin duda alguna. Antes de que participaras, estábamos brevemente comentando de lo increíble que es que un solo premio promovido por el lado privado tenga 20 años ininterrumpido. Eso habla de un apoyo muy, muy importante, ¿no?, a la literatura. Y siempre se ha sentido eso, no nada más por lo ininterrumpido del premio, sino por la calidad de los jurados, por el marco en el que se promueve el premio, por muchísimas razones, y por supuesto por los premiados que me antecedieron. Entonces, realmente hay nombres muy importantes en los que uno se siente muy orgulloso de estar ahí. Ahora bien, yo creo que también los premios hay que tomárselos en serio y también hay que tomárselos un poco no tan en serio, ¿no? Yo recuerdo cuando gané esta novela, ganó el premio de la crítica también, y yo escribí un pequeño texto que se llamaba Ganares de Perdedores, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa? Que los premios son una gran máquina de ofrecer alegrías, ¿no? Para uno en lo personal, y a veces también para los familiares y los amigos cercanos, ¿no? Pero en el fondo, y Crina y vos, Carlos, lo sabemos, la literatura está también muy lejos, ¿no? La literatura se construye precisamente desde el espíritu de la derrota, y esa derrota está permanentemente asociada con las dificultades del trabajo, ¿no? Es decir, el escritor está permanentemente siendo, o sea, es el primer testigo del fracaso permanente del intento que hace de tratar de llevar a palabras lo que él quiere decir o transmitir. Y eso es un fracaso tras otro, ¿no? De modo que la derrota y el fracaso están mucho más asociados al trabajo del escritor que el éxito o que la obtención de un premio o que ser un ganador. Ahora, por supuesto, al ganar un premio, sobre todo resulta muy estimulante y le da a uno esa especie como de dosis de autoengaño necesario, ¿no?, para poder seguir avanzando. Es decir, de alguna manera, como dicen en Argentina, uno se la cree, ¿no? Es decir, uno necesita estar un poco más convencido o seguro, un poquito más de lo que está haciendo, y eso también es un combustible muy importante para avanzar, sobre todo con trabajos de largo aliento, como es la novela, que requiere de mucho tiempo, en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, muchos años de trabajo, en los que a medida que vas avanzando, muy probablemente los adelantos de ese trabajo no son compartidos con nadie, estás trabajando en una completa soledad y no hay prácticamente forma de saber si lo que uno está haciendo está bien o va por buen camino, ¿no? Entonces, un premio permite dar esa pequeña cuota de seguridad y decir, sí, no lo estoy haciendo tan mal, vamos a continuar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Crina. Crina seguramente estará de acuerdo en que ella lo comentó en algún momento, cuando gana este premio, ese texto, Ficciones Asesinas, ya está pronto a ser publicado. Ella decía que estaba escribiendo ese texto y no tenía mucha esperanza de poder publicarlo, y lo mandó pues al premio, y resulta que el premio, pues los jurados decidieron que era un texto de calidad. Se me También estuvo colgó en a ese vos. jurado, perdón, en Venezuela nos está pasando una cosa. Yo hago un chiste con Ricardito Ramírez siempre y digo que
que ahora Ricardo y yo estamos en todos, porque no hay más nadie, todo el mundo se fue y entonces nosotros hemos ido copando algunos escenarios, ¿no?, de la cultura venezolana. Crina decía que ella no sabía qué iba a hacer con ese texto y pues lo mandó al concurso y el concurso, el premio, pues resultó merecedor del certamen, porque allí hay elementos interesantes que ya voy a comentar. Sin embargo, voy a decir algo de la propia Crina Ver, y es que Crina ha tenido una carrera singular, no sé si llamarla meteórica, porque es un caso interesante y extraño en el contexto de nuestra narrativa, porque Crina llega tarde a la producción narrativa, pero con una fuerza, con una madurez y con una proyección que le han hecho ganar definitivamente un puesto en la narrativa venezolana del siglo XXI. Ella dijo una cosa muy bonita la otra noche, decía que por primera vez se sentía parte de algo, es decir, ella es ya parte de nuestra narrativa, es una narradora venezolana. Esa carrera de Crina meteórica, como saben, comenzó con un libro de cuentos muy potente, Cuentos con Agujeros, y de allí en adelante ha publicado varios títulos, Para no perder el hilo, una novela de la cual me siento orgulloso de haber colaborado en su edición, Nube de Polvo, que se ganó el premio también de la crítica. Aquí tenemos dobles ganadores del premio transgenérico y también ganadores dobles del premio de la crítica. Y luego, pues, Crina ha desarrollado esta carrera meteórica como narradora venezolana y corona en el premio transgenérico con una novela que combina varios aspectos interesantes. Es una novela que podríamos calificar de distópica porque narra una situación extraña y opresiva que le ocurre allí a los personajes. Al mismo tiempo, la novela tiene elementos policiales y de novela negra, porque la descripción del ambiente donde se significan los hechos es un ambiente realmente deprimente, vinculado pues con los asuntos que se narran en la novela. No voy a hacer spoiler tampoco, pero una de las cosas que tiene la novela es la reflexión sobre la propia creación literaria y también el lugar que el personaje, como en el caso de la novela de Gustavo, el lugar que el personaje ocupa en la vida, en su propia existencia y por supuesto en el contexto donde se está desenvolviendo. Yo siempre digo, y es una marca así de buenas a primeras, un poco acrítica, pero es un aspecto que me sirve para calificar una novela, si es potente, si es buena o si no es buena, cuando a ti no se te olvida un personaje. En el caso de la novela de Gustavo, ese personaje es inolvidable. Y en el caso de la novela de Crina Ver, esa narradora que aparece allí, la escritora que aparece en la novela, es un personaje también inolvidable. Cuéntanos, Crina, realmente, ¿cuál fue el reto que te llevó a ti, no solo a escribir esa novela, sino a tener la certeza quizá o la intuición de que podía tener un valor que los jurados del premio transgenérico le iban a dar? Está bien, pero primero déjame decir todavía algo me quedó sobre la novela de Gustavo, si está bien. Que yo quería decir como lectora de tus dos novelas que para mí el aspecto de la huida siempre me parecía absolutamente fundamental en ambas. Y de hecho es lo que hace que la segunda novela es urbana. La primera claramente lo es, porque no hay nada más urbano que las entrañas debajo de la ciudad, ¿no? Pero la segunda lo es porque parece rural, todo ocurre al borde del mar, y sin embargo el aspecto de la huida hace que la novela es como un contrario a la urbe, porque Alex, el personaje, constantemente huye de la ciudad,
En la primera página, en la última, ahí está encarcelado, y todo el tiempo aparecen esa cosa surrealista que son las partes de trámites y de todo. Y la ciudad no se puede olvidar por más que él haga teatro en la playa. O sea, está todo el tiempo presente. Y por eso creo que fue muy acertado que la cultura urbana que tiene, digamos, esa recomendación en el concurso, te ha premiado. Bueno, ahora lo Gracias, que... Karina. Bien, lo que tú me preguntaste, Carlos, yo creo que tú tienes un papel en el hecho de que esa novela hasta que existe, porque yo tengo una muy mala manera de escribir, que nunca sé qué estoy escribiendo y a veces ya llego bastante lejos y todavía no sé dónde llega eso y qué va a ser. Y a mí, yo estaba muy desmotivada porque ese aspecto de la derrota que tú dices, Gustavo, está siempre presente y en mi caso también viene del hecho de tener una novela así de grande que no sé publicar. Pero esa tercera la estaba escribiendo y no sabía muy bien y me divertía con eso. Y tú me llamaste, yo estaba entonces en Madrid, que fue como mi última excursión fuera de Venezuela, y me pediste de que fuera jurado, ¿recuerdas? Y yo te Claro, dije claro. no, porque estoy en un proyecto personal. Y en ese momento se me iluminó la vida. Yo voy a, ese es donde debo, es para ese concurso que estoy escribiendo. Porque en lo que escribí había texto narrativo y había diario, dos cosas mezcladas. Y entonces te dije, no, tengo un proyecto personal. Y como decidí ponerla al concurso, ya tenía fecha. Y yo si tengo una fecha, yo termino. Y terminé esa novela. En realidad, yo misma estoy sorprendida con el final. Yo no pensaba que iba a terminar así, pero estoy contenta. La verdad que no sé si tiene final. Eso ya lo dejaré a los lectores. Ahora, ¿cómo nació esa novela? Eso es lo que preguntaste. Sí, 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 Era, como, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, yo tengo algo como diario personal, que es cuando no se me ocurre nada, que es muy frecuente. Escribo algo ahí para no perder la mano. Y comencé un día, se me ocurrió, bueno, vamos a leer en tertulia con amigos, voy a traer algunas partes de mi diario. Y después vi que eso sería mucho más interesante si ese diario no fuese mío, si fuese de otra persona, alguna otra escritora. La llamé Elizabeth Rosenberg, que es una escritora de 70 años como yo, y ella es una escritora olvidada, como me sentía yo perfectamente, y ni siquiera se llama Rosenberg y ni siquiera es judía, que eso ya es un guiño cómico a mi situación con cualquier tipo de diáspora hebrea que haya, porque yo me siento y no me siento. Ahora, esa escritora, no sé cómo, pero desde el principio no estaba situada aquí. Por más que las experiencias que yo relato en la novela son absolutamente reconocibles por cualquier lector venezolano. Son cosas que ocurren aquí, pero no ocurren aquí, porque si ocurrieran aquí sería otra crónica más de las millones que nadie lee o que la gente lee y no les mueve nada. ¿Por qué? Porque estamos saturados de literatura de no ficción. Todo lo que no es ficción nos está cayendo por las redes como una lluvia, como un tornado, ¿no? Y la gente deja de sensibilizarse porque uno lee tantos horrores a diario que al final se blinda y no le hacen ese mismo efecto que hace una novela de ficción. Esa es mi teoría para defender la ficción, que en mi opinión necesita en los días de hoy ser defendida. Ficción permanece, ficción se recuerda, y hay otra cosa importante en ficción. Estás libre. Yo por lo menos no me siento en esa jaula de la realidad. Si ya estoy escribiendo, ¿por qué carizo debo sufrir lo mismo que en mi vida diaria, donde estoy totalmente enjaulada?
como casi todo el mundo que vive aquí, en todos los aspectos. La escritura de ficción para mí es una liberación. Por otro lado, no soy Tolkien, no soy capaz de escribir un Harry Potter, y lo que yo escribo siempre es reconocible como nuestra realidad, casi siempre, creo yo. Y hay un aspecto muy importante que ese universo paralelo donde ocurren esas cosas, primero es mi libertad de escritora de inventar lo que quiero. Segundo, es ese aspecto de que las cosas que vivimos estamos tan ocupados en lidiar con ellas que no sentimos lo absurdas que son. Y solamente situándolos en otro universo, paralelo o no paralelo, la verdad que nunca le di un pensamiento, eso destaca ese aspecto que es un aspecto típico de todas las dictaduras, de todos los regímenes dictatoriales. He leído algo de Hannah Arendt hace poco, que cuando la gente ya no logra razonar de manera lógica sobre lo que nos está ocurriendo, ellos han ganado, están ganando, porque eso lo que es un arma, el absurdo, imponer una realidad absolutamente absurda que no tiene asidero, mucho asidero, ni en el lenguaje, ni en la realidad, es una de las cosas que mi padre siempre se quejaba, que le molestaba cuando vivía en Polonia comunista. Y yo siempre lo recuerdo. Ahora, no es que son reflexiones que más bien me vienen después de haber escrito la novela y no cuando la estaba escribiendo. Yo cuando la estaba escribiendo me estaba divirtiendo. Estaba tomando cosas que ocurren. Por ejemplo, la novela comienza en un gran edificio donde los vecinos comienzan a socializar entre sí, que no sea vía WhatsApp, y con seudónimo, cuando se echa a perder la bomba de agua. Entonces se reúnen para sacar tubos de agua del tanque directamente. Y allá es como la gente antes se reunía alrededor del pozo, en el centro del pueblo, de ahí sacaban el agua y socializaban. Y eso no lo inventé yo, eso ocurrió en mi edificio. Aquí en Sanssouci, gracias a Dios, casi siempre tenemos agua, pero casi siempre se nos echa a perder la bomba. Y eso es exactamente de donde saqué ese principio y me pareció, bueno, sigue. Yo cuando escribo algo, debo sentir que algo me jala para seguir escribiendo. Y después veremos a dónde lleva. Y así nació esa novela. Digamos, Y cuando te llamamos para decirte que te dimos el premio, ¿te es que acuerdas? no me llamaron. Yo he ido a esa sesión. No Ah, recuerdo. claro, lo anunciamos públicamente, es verdad, que Yo estabas allí. recibí un aviso que iban a anunciar el ganador, la ganadora, el día martes 28. Recuerdo el 28 porque 29 cumplo años. Y Ajá. entonces yo estaba triste porque me he dicho, yo he ganado varios concursos y no hubo ni uno en que no me hayan avisado antes. Entonces estaba absolutamente convencida que no era yo. Y cuando llegué ahí, Claro, eso vi fue allí, una, perdón que te interrumpa, eso fue una trampa que hicimos Diajanida y yo para mantenerlo en secreto y bueno, pero sí recuerda que fuimos muy insistentes en que asistieras. no, yo Claro, siempre iba a asistir. claro. Si yo participé, quería saber quién ganó y también quería conversar con el jurado a ver si se fijaron en esa novela, decir que era mía. Lo que hace uno cuando participa en un concurso y no gana. Entonces, eso es lo que pensaba hacer. Pero realmente Diajanira me lo ha dicho un poquitico antes del anuncio y yo quedé, pero como muy, pero muy feliz, desde luego muy feliz por todas las razones que Gustavo enumeró muy bien y porque mi sensación es que es el único concurso decente que queda en Venezuela. Gracias, Sí, pero es verdad, es el único que queda. Decente y prestigioso. Yo recuerdo que cuando estábamos deliberando, Silda Cordoliani,
Slavko Subsi y yo estábamos ahí deliberando y haciendo apuestas de quién podría ser la autora. Y yo decía, esta tiene que ser Krinaver al final. Y entonces empezamos a especular y no, pero es que no parece Krina, porque mira que aquí No, tiene una cosa. Al final, pues, Silda Cordoliani y yo, pues, le ganamos a Slavko, porque Slavko creía que era otro autor, pues. fíjate que yo no me parece mi novela tampoco porque yo no escribo muchas cosas así. Tengo un par de cuentos en ese tono ácido, así de Ajá. un poquitico panfletario, sí tengo. Liberación Animal es un poco así, pero no es lo habitual, yo no escribo, yo no soy tan cínica, ¿vale? Pero está Y muy es, bien porque es un registro, pero además la novela, para los que nos están escuchando, no vayan a pensar que es una novela ubicada en esta línea de narrativa venezolana que insiste denuncia. mucho en hacer denuncias. No, no, para nada. La novela tiene muchos pasajes humorísticos. Las reflexiones, permíteme hacer este comentario, las reflexiones de la narradora en relación con el sexo a una edad en la cual uno piensa que esas cosas ya han abandonado las apetencias de las personas, aunque son personajes, son realmente de una profundidad, a veces de un humorismo que son realmente dignas bueno, de ser leídas y disfrutadas, porque hay mucho de eso, el modo como ella se va relacionando con este personaje que uno no sabe si es un loco, si es un tipo realmente sensato, pero que a fin de cuentas pues también se torna en un elemento inolvidable en la novela. Y estás de acuerdo, supongo, esas reflexiones sexuales que hace la narradora. No es una novela porno, Carlos, en No, no, para absoluto. nada. Pero, No es una pero novela porno, el pero son personaje no sé muy de dónde buenas salió. esas reflexiones. El personaje no sé de dónde salió, pero digamos, en un ambiente de manicomio, porque en mi opinión Venezuela es un manicomio y eso está absolutamente claro, y aquellos personajes viven ese ambiente. A lo mejor el único cuerdo es alguien con enfermedad mental diagnosticada, o sea, no es una, no es una cosa. Bueno, creo que va en la línea de la novela. Además, ese personaje, lo digo para la audiencia, es un detective y la novela tampoco no es ni de denuncia, ni de crónica, ni nada de eso. Es No. una historia policial, o por lo menos así parece, hasta el final. Es una Sí, historia, sí, porque tiene un misterio, es un thriller, tiene un detective y espero que tenga ritmo también. no, Entonces, sí, sí, tiene mucho ritmo, se lee de un tirón, es divertida, es reflexiva, está muy bien, eso fue pues, lo que inclinó al jurado a concederle el premio, muy merecido, y la novela ya estará pronto, seguro en las manos de ustedes. Ha habido algunos retrasos, pero que tienen que ver con la misma dinámica del país, pero que se van a subsanar pronto porque además una de las cosas de la Fundación para la Cultura Urbana es que cumple con todos los autores. Siempre nos interesa que queden satisfechos. Ya hablo en nombre de la propia fundación, que queden satisfechos, que los jurados también queden contentos y que la producción del libro pues sea lo más bella y de calidad posible. Ya son las 2:02 de la tarde. Aquí en la feria hay varias actividades programadas. Disculpen la tardanza en arribar a esta conferencia virtual, a esta presentación virtual, a esta conversación virtual. Pero bueno, la vida caraqueña, como se cuenta en Ficciones Asesinas, una novela de Krinaver, es muy complicada a veces porque la solución de las cosas cotidianas que en una ciudad como Buenos Aires, donde vive Gustavo Valle, quizá ni se piensan,
la otra vez le escuchaba decir, y lo escribió Martín Caparrós cuando estuvo en Caracas, que él nunca había pensado que en una ciudad uno podría estar atento a encender la bomba de agua para poder ducharse. Bueno, aquí eso le pareció una cosa insólita y lo mete en la crónica que le dedica a nuestra atribulada y querida ciudad. Pero bueno, me disculpo por esta tardanza y les ratifico que la Fundación para la Cultura Urbana se siente muy honrada en la calidad de los ganadores del premio en el transcurso de estos 20 años. Y también debo decir que la Fundación para la Cultura Urbana, aunque tenga ese nombre, se ha convertido casi en el único bastión de defensa de la cultura, no solamente de lo urbano, sino de varias modalidades culturales como la historia, la política, el deporte y todo lo que concierne a el desarrollo y el apoyo de las actividades que enriquecen el espíritu. Le doy la palabra a mi querida jefa Diajanida Hernández para que despida pues la reunión. Gracias, Crina. Gracias, Gustavo. A ambos se les quiere mucho. Gracias, Carlos. Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias a los tres, a Carlos, a Gustavo y a Crina. Gracias a los que nos escucharon por su paciencia y disculpen por los problemas técnicos, y gracias al equipo de la UCAP también por todo el apoyo. Nos vemos en una próxima actividad de la Fundación. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, suerte. Igual. Chao, Gustavo. Hasta la próxima. Chao, Crina.